Bueno, bueno, esta es la reunión que a lo mejor ya la tendríamos que haber llevado a cabo, a lo mejor hace más o menos un mes, pero estamos todos con la locura que además quería yo que tratáramos de estar la mayor cantidad posible del grupo, porque creo que la otra vez cuando lo habíamos programado éramos Sergio y yo nada más Sí, que íbamos, éramos dos, me parece, y éramos tal dos. cual, sí. Entonces, no me pareció correcto a lo mejor hacerla en ese momento, ¿sí? Porque, bueno, ¿cuál es la idea del encuentro? Es ir viendo a ver si qué es lo que hemos podido ir haciendo, qué es lo que a lo mejor podemos ir viendo de ir cerrando, como para que nos vayamos preparando para esa jornada que Omar quiere que presentemos nuestros trabajos, lo que hemos hecho durante el año. Por poco o por mucho que hayamos hecho, ahí está. Ahí Hablando está. de Omar, ahí está. Está Omar. Está muy serio, Omar. Muy serio, ahí está. Entonces, ay, se me fue Daniel, lo perdí a Sí, Daniel. se debe haber, no, se le debe haber cortado la señal por la manera en que... Claro. Y bueno, yo le comentaba a Omar, empiezo por lo que me parece a mí que a lo mejor Buenas queremos ir tardes. a... Hola Omar, Hola, buenas hola tardes. Omar. Vamos a empezar a lo mejor con la cuestión de ver qué es lo que qué es lo que hemos podido hacer. Yo sé que algunos de ustedes ya han ido avanzando mucho. Yo le comentaba a Omar que la idea que a lo mejor el año que viene, en vez de ir trabajando solamente con los formularios, vayamos tratando de armar a lo mejor algunas secuencias didácticas en formación por competencia. ¿Está? Donde ahí ponemos en juego a lo mejor todas las instancias de cómo llevar a cabo desde los problemas en cuestión a cómo es la cuestión de la redacción, cuáles son las consignas, cuál es la comunicación a los estudiantes. Entonces este año vamos a ir viendo, cerrando con el formulario 2, por ejemplo, Emilce hiciste un formulario 2 espectacular de análisis matemático 2, que ella me lo compartió. Yo lo puedo decir espectacular porque es mi asignatura, entonces a lo mejor otro, ustedes son los que tienen que revalidar a lo mejor el formulario que han hecho y la relevancia que tiene el mismo. ¿Está? Por eso yo les decía, de que yo a Omar le comentaba, yo tengo el formulario 2, de análisis 2, desarrollado en algunos resultados de aprendizaje que he trabajado fuertemente este año, que está en relación al la vinculación con los trabajos prácticos, que está muy vinculado con una de las competencias sociales, ¿sí? De las generales, la parte de sociales, de trabajar en equipo y trabajar en forma de la parte de comunicación, y la de elaboración de trabajos prácticos y de la búsqueda de información y un montón de cosas. Bueno, ese es el resultado de aprendizaje que he trabajado y tengo hecho el formulario 2 con toda la cuestión de cuáles son los saberes involucrados, cuáles son la rúbrica que utilicé y cuáles son los datos que obtuve de esa, porque lo he implementado y evaluado. ¿Está? Y esa es una de las cosas que me gustaría, no sé, en la jornada a lo mejor mostrar, ¿sí? Y después otro trabajo que es el de que a lo mejor está más apuntado, le decía a él, a Omar le comentaba que no está tan apuntado a lo mejor a completar el formulario 2,
sino un trabajo interdisciplinario que hice con otro profesor de tercer año, de mecánica racional, donde estuvimos analizando la articulación de contenidos entre análisis 2 y mecánica racional, y cuál es la transferencia de algunos aprendizajes en esa materia mecánica racional, ¿sí? Eso nos pareció relevante por el hecho de poder aprovechar este trabajo conjunto. Vieron el trabajar en equipo entre docentes de distintas cátedras, que el año que viene decimos, bueno, hicimos algunas propuestas muy simples de redacción de algunas actividades, pero queremos el año que viene trabajar un poquitito más esto, mejorarlas a esas actividades que hemos formulado. A lo mejor son muy simples, porque tomamos nosotros Sergio, tomamos mucha cuestión de muchos problemas de a lo mejor de cinemática, de sistema masa-resorte, y de acuerdo a qué unidad lo vamos trabajando, lo modelizamos, o buscamos derivada, el vector velocidad, el vector aceleración, y entonces lo trabajamos en análisis 2. Son muy simples, queremos buscarle algo, un problema más vinculado a la ingeniería, más vinculado a la parte profesional, que a lo mejor salga la redacción, salga más de mecánica racional, y que yo trabaje en un nivel un poco inferior esa problemática en análisis 2 para que después el profesor de mecánica racional la siga trabajando. Si vos ya trabajaste, Lucía, la parte de masa y resorte, quizá Sí. agregando un amortiguador, tenés masa, amortiguador y resorte, y tenés un sistema de amortiguación vehicular. Claro, nosotros trabajamos mucho la cuestión de modelizar esos sistemas. A veces le ponemos con lo hacemos en posición vertical o horizontal, y cuando lo ponemos en forma horizontal al resorte, ahí sí tenemos en cuenta el rozamiento, y si es en vertical, sumergido dentro, es muy simple, porque es análisis matemático 2 y no nos metemos tanto en física, o sea que tratamos de escribir la situación lo más simple posible, pero a lo mejor nosotros lo mismo que en ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Nosotros tratamos a ese tema hemos escrito tres enunciados que lleven al alumno a poder escribir el modelo, que son esas tres ecuaciones clásicas en derivadas parciales, trabajando con leyes físicas y leyes químicas, que no está en ningún libro de texto de análisis 2. Eso nos ha llevado años tratarlo de hacer. Bueno, queremos a lo mejor buscarle una impronta más vinculado con la profesión. Me parece que nos falta eso, ¿sí? Bueno, eso Lucía, es... Sí. Simplemente quería darle la bienvenida a Ivonne, que está aquí con nosotros. Ivonne, gracias por unirte, Ivonne. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, Ivonne, nos conocemos todos, pero Ivonne es becaria nueva que se incorporó hace un mes y medio, y Se cortó a Omar. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, Sí, Lucía. a él se le congeló la... Sí, se le cortó a él. Bueno, no sé, si ustedes quieren comentar a ver qué es lo que han estado haciendo, como para dar a conocer y ver cómo nos podemos ayudar. Yo me voy a Sergio, a lo mejor después cualquier cosa, vos das física 2, ¿cierto, Sergio? Yo doy física, ahí estaba escribiendo a Mar para avisarle de que se había cortado la transmisión. Sí, física 2, yo no sé si está mirando el WhatsApp, porque le escribí y no...
Ah, No lo lee. Ahí se Ahora fue, se debe haber dado ahí cuenta. claro, debe haber salido y vuelto a entrar. Sí. sí, yo estoy dando Este, Física 2, Lucía. Nos tomamos como para el formulario 2, lo que me propuse así como meta fue, eh, para Física 2, digamos, tiene dos grandes bloques, ¿no? Y después satélites que refuerzan y hacen y robustecen un poco esos dos grandes bloques. Uno es la parte de corriente continua y circuitos de corriente continua, y la otra parte es la de corriente alterna y circuitos de corriente alterna. Entonces, quizá el más amigable para uno cuando recién empieza en la universidad es la parte de corriente continua, es más imaginable, no tan abstracto. Y lo que hicimos, la meta que nos propusimos con el grupo de mecánica fue eh, poder hacer un circuito de una casa en lo que concierne a la parte de iluminación, ¿sí? Entonces, poder hacer todo la meta era esa y el resultado de aprendizaje giraba un poco en torno a eso. Inclusive también modelizarlo a partir de simuladores digitales, que, a ver, tiene mucho nombre, pero en realidad es el simulador, lo que armó la Universidad de Colorado, el FET claro, de la Universidad de sí, Colorado, ¿no? sí. Que es un arma bastante poderosa porque Sí, permite, eh, digamos, trabajarlo. Y realmente este año tuvimos un poco la bendición de que el grupo es muy homogéneo, o sea, son todos que se han involucrado mucho con la materia, y han tirado muy fuerte todos para adelante. Así que eh, toda la parte de lo que fue ese bloque que trabajamos, le sumamos un poco algunas preguntas de desafío que también fueron contribuyendo y tributando en nota para lo que fue el primer parcial, también para lo que va a ser el segundo. Hicimos preguntas de oportunidad, respuestas por grupo, o sea, al azar se elegía a alguien del grupo para que lo representase, y el desempeño, la idea era poder tributar en competencias, ¿no? En la ujú. parte de lo que era la competencia comunicacional, el sentido de pertenencia a un grupo, el tener la camiseta puesta, el poder desenvolverse sintiendo de que había gente que dependía de ese integrante. Así que bueno, Realmente el trabajo en equipo. realmente el trabajo en equipo, porque vos, lo que a mí me pasaba, esto por supuesto es netamente personal, ¿no? Cuando yo veía que los chicos, o los estudiantes pasaban, chicos, chicas pasaban a exponer, una de las cosas era, hacían su comentario, su participación, le pasaban la pelota al otro, pero no había una, digamos, una hermandad, ¿sí? No era una cosa de todos por, la, por el objetivo. Entonces, me pareció que si uno desprofeso le decía, bueno, el grupo está dependiendo de tu desempeño, o sea, que no iba a restar, pero tampoco iba a sumar, ¿sí? Era como ganarse un salvavidas por anticipado, ¿no? En caso de que no nos fuese tan bien en la nota, en lo que era la calificación, que eso pudiese sumar. Y bueno, en algunos grupos Lo tuvo. consignaste, estuviste consignando bien porque yo siempre digo de que a mí una de las cosas que trato de cuando trabajo en equipo es como darles una guía de trabajo en equipo, como para que ellos se vayan dando cuenta cuáles son todas las cuestiones que tienen que tener en cuenta en ese trabajo en equipo, que después tienen que dar evidencia de, por ejemplo, de cómo, lo que ha surgido de las reuniones que han hecho, fuera de estar adelante del profesor, de qué fue lo que a lo mejor el aporte que tuvo uno de los alumnos, que fue una gran contribución para el desarrollo de todo el equipo, de cuáles fueron los acuerdos, por ejemplo. Esos son puntos que yo les voy poniendo en un protocolo de trabajo en equipo que Sí, le sí, digo sí. yo. ¿Tá? Entonces yo le digo, ustedes tengan en cuenta esto, que yo después es también que no es solamente la exposición después al final,
que uno da una partecita, el otro da otra parte, y hay veces que uno no se da cuenta de cómo es las contribuciones y cómo fue el proceso hasta Claro, llegar a ese día hasta de la arribar exposición. a ese resultado. No, vos Exacto. sabés que no les hice tipo grillas, pero me lo acabo de notar porque me pareció una muy buena idea, realmente no se me había Claro, ocurrido, ¿no? a lo mejor será porque es un segundo año. Yo soy de la idea de que hay que enseñarles. Por eso, uno de los recursos que en este enfoque por competencia se utiliza mucho son guías de trabajo autónomo, se llaman. Guías Bien, de trabajo en equipo. A ver, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Entonces, es que ellos vayan viendo de que no es solamente presentarse el día, es presentar el informe y hacer la presentación oral. Otras cosas que tienen que dar cuenta. Hay una bibliografía, haceme acordar que te comparta una bibliografía que habla del tema, bien, que habla de los entregables que hay que irles pidiendo a ellos con los avances que van haciendo, mínimos, bien, y donde da cuenta de esto que yo te estoy mencionando. bien. Vos sabés que nosotros lo que habíamos hecho era buscar que, digamos, que otro grupo, para con el mismo tema, los interpelara, ¿sí? O Qué sea, lindo, estaba el grupo que exponía y había un segundo grupo que decía, sí, bueno, pero explícame por qué. Y qué lindo. a ver, por ejemplo, uno de los primeros trabajos fue, viste que cuando, a ver, depende del calzado que tenés y depende de lo que tocas, sentís una descarga eléctrica. Bueno, toda la parte esa es electrostática. Entonces, la idea era de un problema que surgió, no sé si se acuerdan cuando se habló de los descriptores de conocimiento, que se armó ese gran grupo de física que era bien federal, que estábamos todos metidos de todas las tecnológicas, y uno preguntó para la parte de física 2 si a alguien se le ocurría cómo poder eliminar las descargas eléctricas que sufrían los nenes en los toboganes de plástico en las plazas, ¿sí? Cuando se largan, que cuando tocan el arenero, bueno, dependiendo de con qué calzado están, de qué ropa, etcétera, etcétera, sentían una descarga. Entonces, la tomé como idea y el objetivo fue trabajarla. Entonces, hubo una muy buena investigación por parte del grupo que se presentaba como eh, entendidos en el tema para Oh, buscar solución a dicho objetivo. Entonces, y el otro representaba a la municipalidad, donde eran ingenieros que tenían que evaluar cuál era la propuesta de juego estos. de roles, Un juego buenísimo. de roles, exactamente. Entonces, y después, bueno, fue todo habrá durado media hora aproximadamente la exposición y después el debate. Inclusive también se engancharon ajenos a los grupos, ¿no? Para desasnarse y para en algún tema que fue tocándose. Y bueno, dio muy buen resultado. Pero no se me había ocurrido el protocolo de trabajo en equipo, o sea, entregárselos. Em, Después yo también habíamos, te lo paso. dale, habíamos aprendido con vos, con Omar y A mí las también, por charlas favor. estas, que una de ¿Eh? las cosas, A mí Dale. también, a mí también. ajá, una de las cosas que había surgido es que, por supuesto, los grupos no son todos iguales y uno tiene que adaptarse a dichos Claro. grupos. En forma simultánea, en simultáneo estábamos con otro grupo de profes en la parte de física 2 para civil, para ingeniería civil. Y realmente lo que para mecánica tuvo muy buena cabida y recepción en cuanto a cómo se involucraron, cómo respondieron, no sucedió lo mismo para civil. Claro. En civil, digamos que era como diciendo, bueno, te cumplo, bueno, te cumplí, ¿viste? A ver. No se No, no, involucraron tanto, no les interesó a lo mejor la no, problemática. no, tal cual, tal cual. Ahí, bueno, después trabajándolo, lo que entendíamos era que, por supuesto, dependiendo de las especialidades que todos elegimos, tenemos afinidad con ciertas asignaturas ¿No? y
quizá un poco más de dificultad con otras. Y para civil, la parte de física 2, que es la parte de física eléctrica, tiene cierta complejidad. Entonces, lo entendimos un poco por ese lado que eh, las fichas ellos, los de civil, las Claro, ponían en claro. otras materias, ¿no? Después, en mecánica, una de las cosas que hicimos también fue un proyecto, como les contaba al principio, de la instalación eléctrica de una casa, y tuvo muy buena repercusión, muy buena repercusión. Y cada grupo presentó, a cada uno se le entregó el plano de un departamento, una casa, para que lo trabajase. E inclusive lo que buscamos fue la competencia, tributar en, a ver, esto fue, viste, es cuando el peticito se la tira de alto, ¿no? Bueno, veo como que hicimos eso, porque quisimos tributar en la parte de competencias específicas, eh, por supuesto a nivel muy bajo, pero en lo que son proyectos. Claro. Entonces, le pedimos la instalación, los planos, le pedimos un análisis de costos, un listado de materiales, tiempo de ejecución y calificación de la mano de obra que tenía que llevar a cabo dicho trabajo, como para que ellos pudieran hacer un estudio técnico, ¿no?, de ese evento. Y lo cumplieron en tiempo y forma y realmente me sorprendió Yo tengo muy varias gratamente. anécdotas de cuando la época trabajaba en secundario con respecto a eso de hacer una maqueta de una Ah, casa, porque yo soy técnica constructora también, entonces, mm, y profesora de física. Entonces, ah, en un curso que tenía, era un taller de tecnología, pero hace millones de años, millones, millones. Tenía un taller de tecnología y en uno, cuando estaba séptimo, octavo y noveno año, y a los de octavo año, a los de séptimo los hacía trabajar con máquinas simples. ah, A los de octavo los hacía construir la maqueta de una casa y hacer la instalación eléctrica y del agua. Y a los de noveno le hacía hacer toda la cuestión de alarmas y sensores, haciéndole mirá plaqueta y qué bien. todo. Sí, Y sí, sí. bueno, ya desde ahí era todo, era un taller, no teníamos lápiz, papel, no había nada escrito, ni teoría, ni libro, ni nada, era bien taller, y les enseñaba a hacer hasta los ladrillitos y de cómo irlo poniendo, y después la instalación eléctrica, cómo hacerla de una casa, en paralelo, en serie, les enseñaba, no hacían cálculo, pero Claro, sí claro. trabajaban la cuestión de bien la instalación, de que ellos con un interruptor y una fuente y se les prendiera y pudiera prender una parte, otra parte sí, otra parte no, la instalación del agua con su tanque, para que vasos comunicantes, era una barbaridad, por eso me reía Qué lindo cuando... trabajo. Sí, pero por eso a mí me encanta física, pero viste, Sí. bueno. Bueno, y después, así como que va más allá de lo que está puesto en los formularios y demás, este grupo de mecánica ha sido un grupo tan rico, que realmente son grupos que se disfrutan, ¿no?, y de los cuales se aprende mucho. Armamos un grupito muy humilde de investigación, ¿no? Entonces empezamos a hacer un péndulo de Foucault. Ajá. El péndulo de Foucault, que articulábamos física 1 y física 2. Física 1 desde el propio péndulo, ¿sí?, desde el efecto mecánico del péndulo, con su periodo, amplitud, etcétera, etcétera. Y después, desde la parte de física 2, empezamos, y lo hicimos en paralelo, ¿no?, como si fuese una vía paralela, y por eso lo hacíamos extracurricularmente. eh, Empezamos a armar el sistema de pulso electromagnético para que le haga de marcapasos para vencer las fuerzas, las pérdidas, fuerzas no conservativas. Así que el primer día Interesante. el primer día cuando hice la invitación en general, y aparte les dije, chicos, esto, o sea, no es obligatorio, que tenga ganas, se engancharon 7.
A la clase siguiente éramos 10 y ya esta última vez éramos 12 personas. Extra programático es. Extra programático, tal cual, tal cual. Y la idea es poder continuarlo el año que Qué viene, ¿no? bueno, Con qué este mismo bueno. grupo. Ya el Sistematizarlo y con prototipo quedó. experiencia, que a lo mejor con experiencia que se puedan las demás asignaturas que puedan Bueno, sumar o se puedan tomar, es lo que yo decía, tomar esa situación y ver de qué manera poderla trabajar y sumar a esa investigación. Nosotros a veces con los equipos de investigación que hay de robótica o de comunicaciones, hay veces que tomamos alguna de las cuestiones que ellos trabajan y las trabajamos en análisis 2 para sumar a que los chicos que forman parte de esos equipos de investigación puedan, por ejemplo, analizar, qué sé yo, estaban el otro día con el movimiento de un nanosatélite artificial y ver la órbita y estudiar la órbita y estudiar la relación entre un avión y el movimiento de la posición de un satélite y la posición de un avión. Entonces usábamos análisis 2. claro. Eso está bueno, y no era una situación que la habíamos inventado nosotros, sino que la tomábamos de ese grupo de investigación y se trabajaba en análisis 2. Estaba bueno. Sí, sí. Bueno, Andrea, ¿quieres contar? ¿Vos, Andrea, en qué materia estás? ¿En Ingeniería y Sociedad con Omar? Estoy en Ingeniería y Sociedad con Omar, y en realidad ahí hay dos actividades. Hay una que se va a desarrollar la semana que viene, este viernes que viene, que es el juego de roles sobre emprendedorismo, Ajá. donde es una actividad que ya se hizo el año pasado. Omar tiene muy bien documentados los resultados del año pasado, y el viernes pasado lo que se hizo fue la actividad en el parque industrial, y Omar también tiene documentada toda esa parte. Como trabajamos juntos, él es mucho más prolijo que yo para los resultados, de la manera estructurada que se piden para el proyecto de investigación. Yo soy más de contar la anécdota o digamos, el escenario de la actividad, que en realidad son dos actividades donde se pueden desarrollar muchísimas competencias. Y Lo que es justamente el trabajo en equipo. esos datos que recogen, ¿son cuantitativos o cualitativos? Hay de los dos. O sea, el cuantitativo es en realidad en la cantidad de estudiantes que asisten. Son actividades obligatorias. Ajá. Sin embargo, a veces tenemos dificultades para alguna asistencia. Y los resultados son, en cuanto, los que son cuantitativos, y eso por eso lo puede decir bien Omar, es cuántos cumplimentaron con el objetivo de presentar el proyecto con determinadas cosas. Eso sería lo cuantitativo. En cuanto a lo cualitativo, es el desempeño oral que realizan los chicos en el juego de roles. ¿Cuántos fueron los que se disfrazaron y disfrazaron? Utilizaron un uniforme parecido para presentarse como empresa. Y hay cosas que en realidad empiezan a ser medibles a medida que se da la actividad, porque hay cosas que por ahí previamente nosotros no las teníamos en cuenta. Como el hecho de que el año pasado, por ejemplo, un grupo utilizó remera del mismo color, estábamos en pandemia y se hizo a distancia, remera del mismo color con un logo para identificarse como empresa. Que dijimos, bueno, eso está bueno como para sumarlo en cuanto a trabajo, más que en equipo. Sí, no es en grupo, es trabajo en equipo. Entonces, y también la forma en que se expresan. Vemos mucho los resultados, a veces espontáneos, que ellos hacen luego de una encuesta que se hace en el trabajo, en la actividad de emprendedorismo, que es aquellos que eran tímidos, que perdieron el miedo a hablar. O sea, hay una gran cantidad de experiencias en ese sentido. Estamos hablando de estudiantes de primer año. ¿Cómo forman los equipos? En realidad son impuestos los equipos. Hasta ahora los elegimos nosotros a propósito para que se acostumbren a trabajar. ¿Cómo hacen ustedes esa Eso lo selección? hacen Carolina y Omar. Entonces, eso te lo puede explicar Caro y Omar. Pero es la manera de, o sea, los equipos que se forman no son elegidos por ellos, justamente para que se acostumbren a trabajar con estudiantes de otras especialidades de ingeniería, porque en Ingeniería y Sociedad tenemos todas las especialidades, entonces que puedan interactuar con... ¿Los mezclan entre distintas especialidades? Sí, y además... ¿Momentos en común para trabajar? ¿Espacios en común?
¿sí? Por ejemplo, esta actividad se desarrolló en principio en pandemia, por lo tanto, las experiencias grupales eran, o en equipo, eran por Zoom. Entre ellos se reunían de esta manera. Este año va a ser de otra forma, o sea que vamos a ver, por eso son experiencias, de acuerdo al año, los resultados pueden llegar a ser muy diferentes. Y en eso hay que tener mucho en cuenta el entorno o el momento que se está viviendo, digamos, la realidad que se está viviendo en el momento. Entonces ese es otro factor más a tener en cuenta. Claro. Y está bueno la cuestión esta de definir bien los criterios como conformar los equipos, porque si... Que no es sencillo, Claro, igualmente. exactamente, no es sencillo, por eso hago hincapié en esa cuestión, porque a mí me apasiona la cuestión de aprender todo lo que sea referido a enseñarles a trabajar en equipo. Sí, ¿Sí? sí, Sergio. Permiso. Y por ejemplo, depende del tipo de actividad que se les plantea, a lo mejor esta de emprendedorismo, que a lo mejor un juego de rol en que cada uno tenía que podía ser que si eran de distintas especialidades, como decía Sergio hoy, uno de civil con uno de mecánica y otro de, no sé, otra especialidad, a lo mejor saber de que cada uno va a aportar algo desde su especialidad su visión, a esa actividad. Sí, Eso es lo bueno, me parece. En realidad ellos lo que... Sí, Sergio. Perdón, Sí. Andrea, una vez que vos imponías la formación de los equipos, ¿verdad? Para los trabajos que tenían que presentar y llevar a cabo. Esa selección que hacían ustedes, ¿era la que se iba a mantener a lo largo de todo el cursado de la materia como equipo? Normalmente se mantiene, pero no siempre se deja de manera rígida, porque eventualmente se pueden producir algunos inconvenientes de comunicación entre los mismos estudiantes. Entonces esas cosas hay que saber. Forman también parte del trabajo, por ejemplo, en una empresa. En una empresa hay equipos de trabajo donde a veces se llevan bien y otras veces no. Y justamente el líder, que tendría que ser, que tiene que ser el profesor, y o sea, todo el grupo docente, que vendría a representar la parte directiva de la empresa, tiene que tomar alguna decisión con respecto a la modificación de roles o la modificación de cosas. Entonces, no es rígido. Si bien se suele sostener a lo largo del cuatrimestre, a veces han habido algunos cambios. O sea, sí, hemos estado abiertos. En ese sentido, Omar, a nosotros nos ha, y también, claro, yo soy un poquito más estructurada, me han enseñado a ser más plástica en ese sentido. Yo por ahí soy más ordenada a decir, bueno, arrancan, terminan, y no, hay que hacer modificaciones a lo largo de la cursada, y eso también está muy bueno porque los foguea a futuro también para el ámbito profesional. Es decir, que no todo es tan rígido, no todo es tan rígido como en las materias básicas donde 2 más 2 son 4, sino que hay cosas, o sea, es el mezclar la realidad, faltando 5 o 6 años para que se gradúen, con justamente desarrollarles todas las capacidades plásticas o aptitudes plásticas. De plasticidad digo en lo que es el comunicarse, el saber cómo dirigirse, el saber, aún teniendo una dificultad por ahí de comunicación entre pares, saber dialogar, saber manifestarlo y ponerlo en común para darle solución. Que no necesariamente ellos se conocen, cuando ustedes arman los equipos, yo supongo que muchas veces, siendo de primer año, ni se conocen entre sí. No se conocen. Sí, ahí lo puede decir bien Omar, la resistencia que a veces hay. Hay muchos que quieren trabajar solos. Quiero equipo unipersonal. Exactamente, yo he tenido en segundo año, cuando los he impuesto así a los equipos, lo he hecho a partir de los estilos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no lo trabajo mezclando especialidades, lo trabajo dentro de cada una de las especialidades. ¿Sí? Nunca se me ocurrió hacerlo entre especialidades. Pero depende también de la actividad que se proponga. Es decir, como es un juego, el juego de roles se tiene que presentar como empresa o como emprendedores para solicitar un crédito.
a una entidad bancaria, y entonces tienen que presentar un proyecto, eso da lugar a que sea multidisciplinar. Sí, perfecto, perfecto. O sea, Pero, capaz que otra actividad, si se nos ocurriese otra, posiblemente claro, tendrían que ser de la misma especialidad. Esto es porque se ha dado así. para tenerlo en cuenta, Este, para tenerlo en cuenta. No sé si... Omar seguramente quiere hablar de la actividad que se hizo en el Parque Industrial, que es el encuentro que tienen los alumnos. Este año fue presencial en el Parque Industrial de Bahía Blanca, donde asistieron y pudieron entrevistar a profesionales e ir a 2 o 3 empresas donde se fabricaban cosas. Una era de doblado de alambres muy rígidos para el civil, que sabe cómo se llama eso. Yo soy eléctrica. Esos, a mí me salen los hierros súper rígidos para doblarlos. Así que bueno, ahí le dejo la palabra a Omar. Pero en todos los casos, a ver, uno es el de emprendedorismo, que es trabajo en equipo. Y si bien todos los informes o muchas actividades de evaluación se hacen entregando en equipo, las actividades son diferentes. Y por ahí el resultado pueda llegar a ser bastante diferente. Sí, Omar. Bueno, somos un equipo, así que todos aprendemos unos de otros. Lo de la flexibilidad y lo de la firmeza es compartida, ¿no? Por ahí quería, antes de desarrollar alguna idea, Lucía, si te parece, quería decirle a Ivonne que a Ivonne le propuse si quería estar un rato con nosotros para que nos conozca, porque ella es la becaria que está con este grupo. Así que, bueno, no sé, Ivonne, si querés saludarnos, decirnos algo, y por ahí si querés continuar con tus actividades, si no, quédate un rato más, como quieras. Pero bueno, ella es la que muchas veces nos manda mensajes, o yo le pido, o nos ponemos de acuerdo para que ella pueda enviar comunicaciones, y también es la que está con nuestro aula virtual, subiendo materiales, viendo también quiénes van avanzando. Por ejemplo, Sergio es el primero que completó su carpeta de Física 2 con todos los materiales. El mejor alumno del Es el mejor alumno de PIBA. El mejor alumno del grupo. Así que bueno, y bueno, muy bien. Ivonne, ¿querés decirnos algo? ¿Cómo te sentís con este grupo, con este proyecto? No, Omar, muchas gracias por invitarme. Estoy escuchando acá, muy buenos los criterios de enseñanza que están compartiendo. Y nada, como decías vos, voy a estar molestándolos, enviándoles formularios para que me completen y para ir organizándonos. Así que bueno, muy interesante la charla. Gracias por invitarme. Bueno, ella colaboró, por ejemplo, ahora con el afiche que hicimos para las jornadas del Parque Industrial de la semana pasada, también con las cartas de agradecimiento que llevamos. Ahora estamos organizando para la jornada esta que queremos hacer a principios de diciembre, de todo nuestro PIT. Bueno, están ahí colaborando. Ivonne, sos estudiante de civil y estás en tercer año, ¿cuarto? Sí, terminando tercero, sí. Terminando tercero. Muy bien. Bueno, gracias, Ivonne, y si querés quedarte, bienvenida. Bueno, yo quiero ser cortito, más que nada quería por ahí compartirles, qué lindo escuchar a Sergio, a Lucía. Esta reunión es de Lucía. Lucía es la coordinadora y es la coordinadora del grupo, así que Ahora les tengo que dar tareas, ¿eh? preguntémosle, claro, porque acá somos todos aprendientes. Yo traje algunos materiales para mostrarles, pero no quiero por ahí digamos, extender demasiado. Claro. Pero sí que sepamos, por ejemplo, que con Andrea y con Carolina es una profesora que está con nosotros, estamos ahora haciendo los resultados de aprendizaje y la rúbrica para evaluar la experiencia de este viernes, que se la queremos mandar, si se puede, mañana a los estudiantes, porque ellos están preparando
esa presentación de los proyectos de emprendedorismo, y nosotros somos el banco que los escuchamos, que también tienen que hablar en inglés, porque hay un interlocutor que está lejos. En Canadá está me parece que está, sí. Está en Canadá y participa porque es amigo de la profesora Carolina. Entonces los estudiantes también, por lo menos alguno, tiene que tener mantener un diálogo con él. Bueno, pero como lo que estoy queriendo destacar es que lo llevamos para el modelo de formación de competencias. Lo mismo, la jornada que hicimos el pasado viernes, que nuestros estudiantes tienen 3 etapas. La primera etapa es que ellos tienen que estudiar previamente a ir al parque industrial un conjunto de temas, y sobre ese conjunto de temas tienen que hacer un trabajo. Bueno, entonces nosotros les presentamos los resultados de aprendizaje, 3 resultados de aprendizaje y una rúbrica. Pero el último resultado de aprendizaje tiene que ver con la interacción entre ellos y con los profesionales con los cuales vamos a encontrarnos en el parque industrial. Esa parte de los resultados de aprendizaje termina ahora en clase, porque en clase, digamos en el marco del aula, tenemos que ver la interacción que se produce también entre ellos, y tenemos que ver cómo vamos a evaluar esa interacción, porque siempre sabemos, algunos son tienen más disposición a dialogar, a comunicarse, a hacer reflexiones, otros un poco menos, pero en general el grupo es interesante en cuanto a la participación. Y después quería comentarle 2 experiencias más para que vayamos viendo, por eso estoy queriendo escuchar a Emilce y a Daniel, pero para que vayamos viendo cómo vamos evolucionando. Por ejemplo, Sergio no estaba con nuestro grupo. Sergio se incorporó este año y viene haciendo un montón de experiencias, como escucharon, hasta los sábados está haciendo experiencias acá. Nosotros tenemos un último trabajo, que es un trabajo de integración, al estilo de lo que algunos de los autores de formación de competencias hablan de la integración permanente y a veces en nivel de integración mayor. Bueno, ese trabajo con la profesora Mariana ya hicimos los resultados de aprendizaje y rúbrica de evaluación de ese trabajo. Yo tengo acá trabajos que hemos hecho con ella y ahora vamos a hacerlo con Andrea y con Carolina en esta nueva comisión. Ven, la Ingeniería de Sociedad tiene 7 comisiones, entonces vamos avanzando. Bueno, es interesante porque los estudiantes cuentan lo positivo, lo enriquecedor de las experiencias y también cuentan las dificultades. Y una última experiencia que quería comentar es, este año no llegamos a hacerlo con Andrea por distintas cuestiones de nosotros, del desarrollo de las clases, pero se nos ocurrió en el primer cuatrimestre con otra comisión y pudimos hacerla, que fue una experiencia sobre los temas de ciencia, conocimiento, que vemos en esta asignatura, método científico, método de proyectos. Bueno, la parte de ciencia, ir a cotejarla, o sea, tener un encuentro con los investigadores. Entre ellos, nosotros mismos. Fueron a ver hasta docentes de nuestro proyecto. Entonces los estudiantes fueron a dialogar sobre los temas, cómo los temas de ciencia, conocimiento, investigación, los vivían en sus proyectos. ¿Y cuáles eran los proyectos? Después de eso, entonces, había una rúbrica que tenía que ver, 2 resultados de aprendizaje generales pusimos. Uno era poder elaborar la entrevista, porque ellos en base a los temas que habíamos visto tenían que elaborar la entrevista con el grupo y concretarla.
Claro, y tenía que concretarla. Nosotros les decíamos, los poníamos de acuerdo, pero se te ponían de acuerdo. ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿Cuándo? ¿Qué sé yo? De todas esas cosas, ¿no? Y después tenían que hacer un trabajo final sobre eso, con consignas y también con rúbrica. Bueno, también hubo distintos niveles en esa experiencia, distintos niveles. Niveles de logro medio, bueno, algunos con dificultades, algunos temas que con los investigadores se vieron o no se vieron. Había temas que los investigadores a veces no tienen tanta formación o tanto conocimiento, hábito de hablar de epistemología o método científico, etc. Bueno, pero lo que estoy comentando me parece que lo más rico es que vamos por este rumbo que es el de ir creando, digamos, y también ver qué competencias Experiencias están, de aprendizaje. claro, pero con qué competencias nos vinculamos. O sea, porque ahí estamos nosotros como grupo de investigación, con esto, por ejemplo, esto que Lucía nos está ahora aportando, de trabajar por secuencias didácticas, pero finalmente, ¿qué datos tenemos? Por eso hay datos que no los llegamos a tener del todo, los tenemos en las planillas de calificación, pero no los llegamos a procesar por ahí para acá, para el grupo de investigación. Y eso tenemos que hacerlo también. Pero bueno, estamos en ese camino. Y este año Bárbaro. me parece que fue muy importante porque se acuerdan que el año pasado, sí, se acuerdan que el año pasado nos habíamos propuesto hacer el estudio previo. O sea, con qué competencias venían ellos, y lo hicimos. Y este año dijimos, vamos a trabajar con el formulario 2, con el diseño de experiencias. Bueno, creo que estamos en ese camino, las Sí. estamos implementando, y ahora el año que viene las seguiremos mejorando. Bárbaro, bárbaro. Vamos así, podemos ser puntuales y terminar más o menos entre 7, 7 y cuarto. Emilce, no sé si Emilce o Daniel quieren compartir algo. Sí, si me permiten, porque escuchaba atentamente esto del trabajo en equipo, ¿no? Ujú. Y que justamente era una de las competencias a las que traté de apuntar, ¿sí? Yo, bueno, también me incorporé hace poco a este proyecto de investigación y encima ahora estoy de licencia. Pero bueno, habíamos empezado Nos a alegramos, trabajar por lo menos. disculpa Emilce, nos alegramos que te estés reponiendo. Emilce tuvo un accidente Sí, importante, nos alegramos mucho. está bien, gracias. Gracias. Bueno, por eso había comenzado a trabajar en el aula, a que por lo menos trabajaran en grupo entre ellos. Y les costaba un montón, también en una materia, bueno, de segundo año. Incluso hablaba con la profesora de Física 2, que ella también veía que, no sé, si tuvo que ver que estos 2 años anteriores trabajaban en forma virtual y por lo tanto trabajaban en forma individual, y eso hizo, por lo menos en mi cátedra, muy, muy difícil de que trabajaran en grupo, porque la idea era, por lo menos, apuntar esa competencia, después a la comunicación, ¿sí? Que alguno de ese equipo que formaran expusiera, comentara a los demás cómo había resuelto tal problema, pero en general seguían trabajando en forma individual y por ahí los que siempre pasaban al pizarrón a exponer o algo, son los mismos alumnos, aquellos que van bien, Claro, pero individualmente. individualmente. Sí, el trabajo en equipo, yo tengo bastante resistencia Ah, en algunas actividades. A lo mejor será que a lo mejor no le hemos encontrado la vuelta desde una materia como es análisis matemático 2, a pesar de que yo muchas veces les propongo la idea de trabajar con un brazo de robot que hay ahí en la facultad y cómo ir trabajando. Este año se engancharon mucho con una actividad que les di con realidad aumentada, de incorporar una tecnología de realidad ajá. aumentada, entonces ahí se engancharon un poco porque ahí podían
utilizar algo que les permitía interpretar a lo mejor modelos matemáticos que hacían conmigo en análisis matemático. Entonces, por ahí los pude enganchar, pero cuesta la cuestión de trabajo en equipo. Sí, sí. Sí, Pero sí, podríamos pensar, a lo mejor que, ya que estamos todos, se me ocurre ahora, podríamos pensar para el año que viene a lo mejor de dedicarnos, por ejemplo, a la competencia de comunicación y trabajo en equipo, a ver de qué manera... ¿Qué pasó? Ah, ¿se va Ivonne? Bueno, chao Ivonne. Muchas Chao, gracias. Chao, Ivonne, un gusto. Gracias. chao. sí. Trabajar a lo mejor esas dos competencias, la de comunicación y la de trabajo en Ujú. equipo, a partir de cada una, nosotras dos, Emilce, que somos de análisis Sí. matemático 2, a lo mejor se pueden vincular con Sergio en física y ver más o menos con la realidad cada una de las, a lo mejor ahí estamos las tres facultades juntas, Bahía Exacto. Blanca, Neuquén y San Nicolás, a lo mejor armando a lo mejor alguna, y ir viendo de implementar y ir viendo a lo mejor de, como quiere Omar, de comparar datos, comparar resultados, comparar Tenemos que Sí. trabajar y evidencia. tenemos que trabajar y tenemos que divertirnos. Claro. Pero Trabajando. aparte, en esto que dice justamente de comparar, yo hablando con profesores ya del ciclo superior, de cada especialidad, que tienen un grupo más reducido de alumnos, es como que ahí es más fácil para ellos trabajar en equipo. Es como que plantean algo y sí o sí trabajan en equipo. Cosa que, como dije, en segundo año me cuesta un montón. Claro. Pero se ve que avanzando, sí, ya se van... Podemos pensarlo. Lo que hacen Andrea y Omar ya es palabra mayor, a lo mejor Sí. con todos esos proyectos que arman. Sergio Es también, cierto. toda la cuestión, sí. Pero bueno, No son mayores, son experiencias, pero estamos con asignaturas que, como ustedes están comentando, posiblemente en ustedes no es tan fácil. Claro. a lo mejor Pero bueno. Yo tengo trabajamos. entendido que no, perdón, tengo entendido no todas las asignaturas tienen que tributar determinadas competencias. Entonces no. hay asignaturas que por ahí no se puede fomentar el trabajo en equipo y se hace lo Claro, que se puede o no. claro. Entonces, donde el aprendizaje muchas veces es individual, más Y el que es matemático, es sí, razonamiento individual. se trabaja Entonces, a lo en el mejor otro, las otras competencias genéricas, las Claro. tecnológicas, y no las, Ujú. pero viste, muchas veces en tercer año, ya tercero, cuarto, se pide que ya vayan trabajando en equipo. Entonces, es una competencia que en algunas, no, porque no basta una sola que ingeniería y sociedad la trabaje. Es necesario que en varias asignaturas Exacto. trabajen, en varias, un pequeño aporte, aunque sea una vez al año. y los ¿Sí? laboratorios Claro. ayudan mucho. Sí, Sí, tal cual. los En las laboratorios, físicas, por ejemplo, los claro, laboratorios, o en las químicas. o las químicas. Sí. Bueno, Daniel, Igualmente en ¿querés los laboratorios. no sé, el Milce, si querías hacer alguna No, no, aporte. Daniel, ¿querés escucharla, decirnos algo? Saludarnos. ¿Cómo te ¿Cómo les va? va? Buenas tardes. Ahí está. Ahora conecto la cámara porque tengo algún problemita de conexión de internet y bueno, hoy cuando me conecté al principio se me desconectó sola. Bueno, medianamente veo que tenemos todos prácticas para evaluar competencias y para tratar de que los chicos vayan aprendiendo y aplicando las competencias similares, porque, bueno, me sentí bastante identificado con Sergio, porque, bueno, yo doy sistema de representación en primer año para la especialidad de mecánica y electrónica. Y bueno, este año también yo propuse, es decir, armé y con los chicos de tanto mecánica y electrónica hicimos una actividad de trabajo en equipo, ¿sí? Mis cursos son entre 40 y 30 chicos, ¿sí? Por clase, más o menos. Entonces traté de prepararles
trabajos, o sea, yo les preparé de antemano una actividad donde tenían que resolver un problema. O sea, se las planteé de la siguiente manera. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Les planteé que ellos estaban en una fábrica y tenían que croquisar una pieza en tanto tiempo. ¿Sí? Que no podían estirarse más de eso. Y bueno, y entre todos tenían que colaborar para llevar adelante el trabajo. Si bien no lo hice de la manera formal, por ahí como lo hace Lucía, entregándole digamos un detalle de lo que es trabajo en equipo, pero sí se lo explicité antes como parte de la consigna, ¿no? Le dije, mire, ustedes tienen que trabajar en equipo, tienen que colaborar, no vale que uno solo esté trabajando, que haga todo el desarrollo, que mire, que piense, no. Tienen que ser. Lo que sí, esta actividad la pensé para después de las vacaciones, porque al inicio, si bien hay grupos conocidos, ¿sí? De chicos que vienen ya de la escuela secundaria, por ahí no todos están relacionados. Entonces, para que cuando les pedí que se juntaran en equipo, que ellos eligieran, no les puse ninguna condición, bueno, ya por lo menos ya se están más familiarizados unos con otros y digamos, les iba a resultar un poco más fácil. Eso a los chicos de mecánica les resultó mucho más atractivo. Les generé todos problemas distintos, ¿sí? Para que pudieran cada uno tener su propia atención en el grupo. Y los de mecánica se prendieron, les gustó, es más, corrían, por decirlo de alguna manera, en el poco tiempo que le di, para resolver esa situación, y después de eso, lógicamente, tenían que hacer una exposición, ¿sí? Ellos tenían que definir quién iba a ser el que exponía, y bueno, ahí lógicamente, lo que también les comenté al inicio fue que los iba a evaluar mediante una rúbrica, las cosas que iba a mirar, lo que iba a ver, y tanto desde su forma de trabajar en equipo, como la presentación, ¿sí? Porque iba a tener que ser frente al resto de sus compañeros, que lógicamente eran de otros equipos, y los otros podían interpelarlo, podían hacerle preguntas, podían hacerle cuestionamientos y demás. Y también en cómo llegaban a la solución, es decir, si la solución estaba bien, en qué se equivocaban, y lógicamente darle la guía a medida que iban trabajando como para ir acompañándolo en el proceso, no dejarlos completamente solos. De paso, de esa manera, iba viendo, a ver, en cada grupo, quién trabajaba, quién no trabajaba. Por ejemplo, en electrónica, ya ahí fue un poco más distinto. Electrónica es como que lo hacen, pero como no es tan propio de la especialidad, les costaba un poco. Y bueno, ahí cuando empecé a ver distintos equipos, que yo por ejemplo encontraba en un grupito de 4, que era uno solo el que estaba dibujando, o era el que estaba resolviendo problemas. Bueno, tratar de volver a que se pusieran a trabajar todos y bueno, comentarle que la evaluación lógicamente no iba a ser para uno, tenía que ser para todos. Que el que no trabajaba, lógicamente no aportaba al equipo, no llevaba su trabajo, no iba a tener la misma consideración. Bueno, así que ahí con Sergio coincidimos de que dependiendo de la especialidad, por ahí algunos se alinean, se prenden más a distintos tipos. Y es difícil, es complicado, no resulta a veces tan fácil, más allá del tipo de problema que uno les plantee. Pero bueno, por lo menos de esa manera la actividad se cumplió, se llevó adelante y digamos que dentro de todo se cumplieron lo que uno pensaba que iba, o lo que uno quería llegar a concretar, ¿no? Nos vamos a poner lo en que- lo- contacto con Fernando sí, un poco después. Perdón. bueno, sí, no hay problema. Para articular también con análisis y con mecánica racional. Creo que Fernando te va a hablar para ir trabajando. Bueno, y relacionado a lo que vos comentabas, que vos estás haciendo trabajo en realidad aumentada, yo vengo viendo algunas cosas de realidad aumentada. El tema es que
por el momento se me complica porque es muy particular para sistemas de representación poder encontrar, es decir, no hay una aplicación Claro, exacta. Hay exactamente. que Hay que desarrollarlo. programar. Si vos querés hacer lo que vos querés, de que ellos vean la pieza, esa que vos le planteás todo, tienen que saber de programación. Sí, Entonces, no es tan fácil, no es tan no es tan sencillo. fácil. Yo uso una aplicación que ellos no tienen que programar y que ellos son los que ponen el modelo dentro de la Ujú. aplicación, y si el modelo está correcto, les devuelve la imagen virtual coincidente con esa imagen real. Entonces es más amigable Más la fácil. cuestión, claro, es Sí, sí, más sí, mucho. amigable la cuestión del uso de la realidad aumentada. Pero está bueno, como estaría bueno, yo ya le dije a Graciela Mancilla, por ejemplo, le digo, tenemos que hacer un equipo de trabajo, de investigación en cuanto al uso de esta tecnología emergente, de cómo podemos aprovecharla, porque es una tecnología futuro que ellos como futuro ingeniero pueden sumar a la... Pero se necesita de un equipo de investigación. Sí, Sergio. Lucía, por la vez pasada ya te vengo escuchando que vos has trabajado bastante en realidad aumentada, venís haciéndolo. Eh, ¿Podés tirarnos alguna idea? Pues yo todavía no he trabajado, solamente tangenteé el tema utilizando el tracker, ¿sí? Que es una aplicación para poder definir comportamientos físicos, pero físicos mecánicos, ¿sí? O sea, analizás trayectorias en un entorno modelizado por el tracker y te devuelve, digamos, no sé, conservación de energía, energía potencial y cinética, las curvas, etcétera. Pero no sé qué puedo aplicar para física 2. Después a lo mejor si vos me decís en Sí, qué momento yo te o digo cuándo. desde la investigación que yo he hecho y de cómo yo me tuve que tirar por un software. ¿Para qué? Para no caer en el tema de que los alumnos tuvieran que programar o trabajar Claro. con celular y con computadora, a través de marcadores, es lo que se llama marcadores. ¿tá? Entonces, para no tener que trabajar de esa manera que implica a lo mejor perder el foco a lo que yo quería, para qué lo quería que lo utilizaran, perdía el foco porque tenía que enseñarles a usar esto Tal cual. otro. Entonces yo digo, bueno, se podría armar a lo mejor como proyectos, grupos de investigación como los que vos tenés en física, grupos de investigación que estemos abocados a lo mejor a buscarle la vuelta de cómo utilizar realidad aumentada en las distintas asignaturas. Voy a hacer una pregunta muy de la trinchera, muy básica, ¿sí? Muy del llano. ¿Puedo considerar realidad aumentada los simuladores digitales? Por ejemplo, No, bien. No, realidad Perfecto. aumentada es cuando vos, por ejemplo, tenés un objeto real, vos tenés un Sí. objeto real. Yo, por ejemplo, en el trabajo práctico que les hago hacer en Análisis Matemático 2, les digo que salgan a andar en bicicleta por la ciudad y busquen un objeto tridimensional que a ellos les interese y que que les interese o que esté en el lugar donde trabajan. No tiene que estar en el entorno de la casa. ¿Por qué? Porque si no me buscan una latita de coca o me buscan un vaso. Tiene que estar en la ciudad, inmerso con una función, por ejemplo, un tanque de agua, una chimenea, un panel solar, me han hecho una garita de colectivo. Entonces, ¿ellos qué es lo que hacen con eso? Ellos hacen toda una investigación para poderlo modelizar con álgebra y geometría analítica, o con las fórmulas que usan en álgebra y geometría analítica, y lo puedan problematizar a ese objeto tridimensional, calculando algo de ese objeto tridimensional. Para poderlo modelizar,
para poderlo modelizar, ellos tienen que escribir en forma paramétrica las ecuaciones de la superficie que conforman ese objeto tridimensional. Claro. Entonces, ellos, una vez que lo hacen con los conocimientos que traen de álgebra y geometría, y lo que les enseñamos nosotros en Análisis 2, de escribir en forma paramétrica una superficie, ellos lo meten adentro del programa GeoGebra AD, con realidad aumentada, ¿está? Y eso ellos, una vez que meten todo ese modelo, que hay veces que son, pero muchísimas fórmulas que ponen, aprietan un botón y les aparece una imagen virtual, que la pueden superponer con ese tanque que encontraron en la esquina de la casa de ellos. Entonces, hay una chica que me problematizó un transformador eléctrico que encontró, que estaba en la calle. Ah, ajá, a ver. Entonces, ella lo modelizó, a eso entonces a partir de eso hizo la imagen virtual, después te lo mando a todo esto. Sí, por Encontró favor. la imagen virtual que la superpuso con la imagen real, porque se superpone la real con la virtual, con ese celular, con el celular. Entonces ella verificó que el modelo matemático que había hecho es el correcto de ese transformador virtual. Entonces después problematizó la situación Cuando decís investigando sobre el tema y calculando, por ejemplo, algún flujo, algún momento de inercia, alguna transmisión de calor o transmisión de energía, o superficies o volumen o centro, las aplicaciones que damos en Análisis Matemático 2. Claro, sí, por ¿Cuenta? supuesto. Sí, las cosas que podía, digamos, Desde los modelizar con las conocimientos. herramientas de... Claro, entonces ahí surgían, de acuerdo a qué problemática trabajaba cada uno, surgían lo que nosotros después en clase le íbamos trabajando. Aplicaciones geométricas, aplicaciones físicas, entonces cada uno después tomaba de eso lo que le necesitaba para su trabajo práctico. Estuvo muy buena, esa es una de las experiencias ¿Qué que hice te este año, ya es el parece? segundo año que la hago. Pero está limitada, tiene sus limitaciones. Después Bien. cualquier cosa la compartimos un día, Te vemos, voy a pedir, si el sí, día que vos tengas tiempo, si por favor nos reunimos y yo te lo podemos muestro. vincularnos con eso, porque me gustaría, vos por ejemplo mencionaste, perdón que me focalicé en esto, al resto, Daniela, Emilce, Omar, hablaste del transformador, hablaste seguramente cuando te referenciaste a flujo, hablaste de flujo magnético o alguna cosa de esas, digamos la cantidad de calor a disipar, Sí. y bueno, yo veo la parte, nosotros trabajamos los transformadores, no los transformadores actuales que son electrónicos, sino los transformadores, los electromecánicos, perdón, los electromagnéticos, ¿sí? Lo de la vieja usanza, y me interesaría poder E meter algo. inclusive se puede hasta modelizar, ahora se puede modelizar un circuito eléctrico y qué sé yo, e ir a lo mejor Sí, problematizando. calculando la disipación térmica que tiene para poder... Hay que seguir pensando eso que fue una cuestión que yo me puse a estudiar, empecé en el 2020, no iba ni para atrás para adelante, no había ningún loco que quisiera estudiar realidad aumentada conmigo, y fui leyendo de muchas aplicaciones, pero la mayoría necesita o escribir en lenguaje HTML o necesitas trabajar con el celular y con la computadora junto con otros marcadores, ¿sí? Que se llaman marcadores, que inclusive en España hay desarrollos, hay libros que se pueden, libros de realidad aumentada, para trabajar realidad aumentada, para enseñar diferentes temas, que vos están fantásticos. El otro día vi un video, estuve mirando un video, pero claro, se necesitan desarrollos que uno como un simple profesor de análisis matemático no lo puede hacer. Claro. ¿Ah? Bueno, Omar, Sí. ¿cómo querés que se...? Gracias, Lucía. Ya después nos vamos a Gracias. poner, ya cerramos el año y nos ponemos a preparar algo para el año que viene. Dale, me estaría muy bueno, muy bueno.
Con Emilce también, yo te puedo pasar la experiencia, a lo mejor la podés ver si la podés implementar allá y vemos qué resulta. Yo lo que quería aportar simplemente es que esto es el PID. Alegrémonos. Gracias Daniel y Lucía por la recepción y lo que compartimos en San Nicolás. Fue muy lindo la reunión que hicimos. Tuvimos una reunión muy importante con Graciela, la secretaria académica. Estábamos casi todo el grupo, faltaba Néstor, pero después estuvimos con él, ¿no es cierto? Y bueno, el PIDA es esto, es un espacio para trabajar, para enriquecernos, para producir. Ahora queremos hacer el 6 y el 7 de diciembre, el martes y el miércoles de la segunda semana de diciembre, una jornada junto con colegas de del otro proyecto. Hay otro proyecto que trabaja en los primeros años, algo parecido a nosotros. Y abrirlo a los colegas de nuestras regionales, para que como PIDA seamos justamente también esto, que presentar una experiencia sola, cada uno algo breve, cortito, pero bien presentado, ¿no? Yo presento la de realidad aumentada. Incluso cada uno que vaya eligiendo, ahora vamos a mandar la comunicación a todos, pero esta reunión es muy importante, y todo esto que va saliendo, tal vez a fin de año podemos hacer una tipo encuesta, a ver qué es lo que queremos hacer el año que viene, qué necesidades tenemos, ¿no? Pero también es muy importante que, así como Lucía va diciendo, que pensemos en otros proyectos y demás. Nosotros tenemos que ser fermento en nuestras facultades, con nuestros colegas. Gracias a todos, gracias por apoyar, gracias por esta reunión, gracias Lucía, sigamos así. Emilce también, fíjate si hay gente de Ingeniería y Sociedad, decirle a la secretaria académica, creo que está en Ingeniería y Sociedad, bueno, a Patricia, ¿no? Decirle que es bienvenida a trabajar, decirle que Cura quiere trabajar con Neuquén. Sí, sí, pero... Bueno, Bueno. yo ahora, Omar, Sí. esta grabación yo la subo Sí, perfecto. al grupo de los primeros años, ¿sí? Ahí. Sí, Bien. tal cual. Y bueno, después nos mantenemos en contacto los que a lo mejor tenemos a lo mejor interés en trabajar, a lo mejor pensar a lo mejor cómo trabajar en equipo entre nosotros para el año que viene, e ir haciendo, Bueno. a lo mejor alguna experiencia que a nosotros a lo mejor hemos hecho este año, a lo mejor poderla replicar a lo mejor en otra facultad y ver a lo mejor si se puede sumar algo, si se puede crecer y mejorar la propuesta. ¿Está? Los PID de interfacultad, la primera meta, que me parece que más o menos la estamos caminando, es que trabajemos. Trabajar, trabajamos, Omar. Bueno, por eso. Pero como ven que vamos con Lucía, la doctora Lucía, la gran maestra de los maestros, vamos ajustando la metodología, ahora encararemos más secuencia didáctica, etc. Pero la segunda meta es esta. Es si logramos poder hacer algún trabajo interfacultad, para no quedar solamente en nuestras facultades. Pero lo primero es que trabajemos en nuestras facultades. Por eso que Lucía, Daniel, Fernando estén trabajando juntos, Sí. es lo primero. Nosotros con Sergio, Emil, el otro día estuvimos con Ezequiel, o sea que ustedes también puedan trabajar, que cada uno pueda trabajar en su facultad, es la primera meta de todo PID. Sí. Si esa meta se cumple la primera meta. Si no se cumple esa primera meta, andamos mal, porque si no el PID no funciona. Y la segunda meta es esta, y bueno, de a poquito, o sea, vamos haciendo una experiencia, porque también nosotros tenemos que dirigir PID interfacultad. Después de este PID, tenemos que dirigir PID interfacultad. ¿No? Lo digo así, es decir, los PID de enseñanza son interfacultad.
Y las experiencias en interfacultad tienen estas cuestiones que son muy interesantes, a veces son complejas, pero son algo hermoso en UTN, que podamos trabajar juntos, es una maravilla, ¿no? Sí. Bueno, los dejo, ya tengo ya ahora otra actividad para seguir. Bueno, gracias por haber estado, gracias, vamos a ponernos en contacto para ver qué es lo que preparamos para la jornada esta de diciembre. Brevemente, a lo mejor en 10 minutos, elegir una de las experiencias y sistematizarlo. A lo mejor haremos algún power esquema, así ya todo lo tenemos, a lo mejor son 10 minutos y ajustarnos a ese tiempo bien escueto de contar, y después dejando los mails de aquel que quiera comunicarse o contactarse con nosotros, ¿tá? Para seguir hablando del tema. Daniel, ¿querías preguntar algo? No, Ah. estaba escuchando. Daniel, yo estoy con Alejandro Bocanera, que casi seguro se va a unir a vos y acá al grupo de sistema de representación de electrónica, eléctrica y me parece que mecánica también. Bueno, Chau, gente, chau. nos estamos viendo. Chau, chau. Bueno, un placer haber estado con todos. Daniel, materia saludos es a tu igualmente. esposa, saludos a tu esposa, Daniel. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Gracias. Chau, Chau, chau. nos vemos, gracias. Nos vemos. Gracias a Chao, todos. chao.